Bendiciones para todos. Este es nuestro estudio bíblico en casa. Estamos haciendo un análisis práctico breve a la carta a Tesalonicenses, carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos allí en la ciudad de Tesalónica, y en la primera parte vimos algunos aspectos preliminares y hablábamos del tema principal de esta carta, que es el regreso de Cristo. Básicamente las dos cartas, primera y segunda Tesalonicenses, tienen el mismo tema central, y en primera Tesalonicenses este tema se disemina o se esparce en cuatro tópicos. Recordemos, el primero era confirmar a los nuevos convertidos en las verdades fundamentales que ellos habían aprendido. Segundo, exhortarlos a una vida personal de santidad agradable a Dios. Tercero, Pablo se proponía consolar a los hermanos por los que de ellos habían muerto. Y número cuatro, instruirlos sobre la esperanza que tenían del regreso del Señor. Hablábamos también de esas tres características que Pablo resalta acerca de esta congregación: la fe, el amor y la esperanza. Siguiendo las divisiones que nos muestra la Biblia de estudio Scofield, esta Biblia nos propone las siguientes divisiones de la primera carta a los tesalonicenses. La primera es la iglesia modelo en los tiempos de la vida cristiana. Segundo, el siervo modelo y su recompensa. Tercero, el hermano modelo y su santificación. Cuarto, la vida modelo y la esperanza de creyente. Y cinco, la vida modelo y el día del Señor. Hablemos un poco entonces de la iglesia modelo. Leamos primera Tesalonicenses, el capítulo 1, versos 5 al 10. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Señor Jesús, danos entendimiento de tu palabra, inspíranos, ilumínanos, que este estudio sea de bendición para todos los que están en sus casas, sean edificados. En el nombre de Jesús, amén. Quiero recordarles, hermanos, que las notas de este estudio están publicadas en la sección Notas de Sermones en nuestra aplicación. La iglesia modelo. La descripción que Pablo hace del estado de la iglesia en Tesalónica resume los tres tiempos de la vida cristiana y son ilustrados también en el verso 9 y 10. Miremos estos versos, primera Tesalonicenses, versos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, número 1, para servir al Dios vivo y verdadero, número 2, y esperar de los cielos a su Hijo, número 3. Estos tres tiempos son, como vamos a poder ver en el cuadro comparativo, en el verso 3, Pablo les dice: me acuerdo de ustedes siempre y le doy gracias a Dios en mis oraciones por la obra de vuestra fe
el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el verso 3 miramos, número 1, la obra de su fe. ¿Cómo se ilustra en el verso 9? Convirtiéndose de los ídolos a Dios. Así ellos demostraron la obra de su fe, de lo que creían, convirtiéndose de los ídolos a Dios. Número 2 es el trabajo de su amor, mencionado en el verso 3. Entonces se ilustra en el verso 9, sirviendo al Dios vivo y verdadero. Y número 3, la perseverancia en la esperanza que ellos tenían, se ilustra en el verso 10, esperando de los cielos al Señor. Estos se podrían llamar los tres tiempos, los tres grandes tiempos de la vida del cristiano. El tiempo de conversión, el tiempo de servicio y una esperanza constante. Es lo que resumiría toda la vivencia cristiana. Ahora, estos tres tiempos concentran o describen estas características en los creyentes, ciertas características de lo que tenía, de lo que vivía, de lo que mostraban los hermanos en Tesalónica. ¿Qué son ellos? Lo que Pablo describe, ¿qué son ellos? En el verso 4, en su saludo, Pablo dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Entonces, ellos son un pueblo elegido por Dios. Esta elección se evidenció en ellos por medio de su conversión, su servicio y esperanza, tal como lo mencionábamos anteriormente. La palabra conversión significa cambio de rumbo. Este cambio quiere decir que ellos, los hermanos en Tesalónica, habían dejado de confiar en sus ídolos, habían abandonado a los ídolos para volverse a Dios. La palabra ídolo significa literalmente sin valor, es decir, que es un asunto que no tiene valor, un objeto que no tiene valor. En comparación con lo que es Dios mismo, cuando comparamos todas las cosas con Dios, cuando nos comparamos nosotros mismos con Dios, nos damos cuenta de la diferencia abismal que hay, porque Dios es único, verdadero, todopoderoso. Él es santo, Él es perfecto y lo demás carece de valor comparado con Él. De tal manera que hay muchas cosas que frente a Dios pierden su valor, por no decir todo, por lo cual se constituyen como en nuestros ídolos. Y cuando anteponemos todas esas cosas, todos esos valores personales, humanos, terrenales, en el orden de nuestras prioridades espirituales, se convierten en ídolos, es decir, en cosas sin valor frente a Dios. No necesariamente los muñecos de yeso y de madera son los únicos ídolos que una persona puede tener. Tal vez en el Oriente, en la multitud de religiones de esta región de la tierra, las personas tendrán muchos ídolos, pero en las personas de Occidente sus ídolos serán diversiones, hobbies, tal vez el trabajo, qué sé yo. Entonces, convertirse significa cambiar de rumbo, volverse a Dios y abandonar, porque la conversión es el resultado de la predicación del Evangelio. Cuando una persona oye la palabra del Evangelio, el efecto de este Evangelio producido en el oyente que cree es la conversión. Cuando se le predica a Cristo a la gente se convierte. Si le predicamos otras cosas que pueden estar en la Biblia, pero no le predicamos principalmente a Jesucristo y a su Evangelio, no va a haber conversión, va a haber motivación y tal vez otros resultados, pero
la conversión del pecador surge cuando a éste se le predica el evangelio de Cristo. Y cuando la gente se convierte, se vuelve a Cristo y se aparta del pecado. La conversión no es solamente dejar de hacer ciertas cosas, sino que también incluye el servicio a Dios. No solamente dejo el pecado, sino que en mi conversión, en mi volver a Dios, quiero servir a Dios, quiero servirle. Somos salvos para eso, para servir. Pero la conversión también implica vivir de tal manera que esperamos pacientemente la venida del Señor por nosotros. Otra característica, además de lo que Pablo dice que los tesalonicenses son, ¿cómo fueron elegidos? Son elegidos, y Pablo describe cómo fueron elegidos. La elección no depende de la predestinación soberana de Dios, sino de la respuesta del hombre a la soberanía del Señor. En otras palabras, Dios ofrece soberanamente el regalo de la salvación a todos los seres humanos, pero solo los que crean serán elegidos para recibir dicha salvación. En el verso 5, Pablo nos dice cómo ellos recibieron esta elección, cómo se divulgó el beneficio de la salvación para ellos y cómo se divulga el beneficio, cómo se da a conocer el regalo de la salvación a todos los hombres por medio de la predicación del evangelio de Jesucristo. Bien lo dijo el Señor: vayan por todas partes, predíquenle a toda criatura el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, lo primero que es necesario para una persona que quiere acercarse a Dios, así como para lo que fue para los tesalonicenses, lo primero es escuchar la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra es la espada del Espíritu, es decir, la herramienta que Dios usa para demostrar su poder transformando la persona que cree. El poder transformador de Dios se transmite a través de la palabra. El Espíritu Santo de Dios envía esta palabra para convencer al hombre, convencerlo de pecado, convencerlo de justicia, convencerlo de juicio. Primera de Corintios, el capítulo 1, verso 18, dice, leo la TLA: hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. Saltemos al verso 21. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente, pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de judíos esto es un insulto y para los que no son judíos es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Eso es cómo fueron elegidos. Ahora, ¿qué tienen? ¿Cómo nos muestra Pablo lo que ellos tienen, los hermanos en esta ciudad tesalónica tienen? Era para Pablo un pueblo especial. Y cuando hablamos de lo que ellos tenían, nos referimos a su actitud.
A pesar de que, y aquí hay algo especial, aparentemente la congregación en Tesalónica no llevaba mucho tiempo después de su conversión, pero a pesar de eso estaban demostrando una gran madurez por medio de una actitud de gozo en medio de la tribulación y la persecución. Entonces esto nos habla de su profunda convicción. No solo era una emoción, tenían una profunda convicción. Ahora, no se puede desligar la manera como Dios usa su palabra, porque lo hace con poder y produce convicción. De la manera en que se reciba la palabra de Dios, podremos tener esta clase de actitud. Santiago, el capítulo 1, versos 21 y 22 dice: así que despójense de toda la impureza y de tanta maldad, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada, que tiene el poder de salvarlos. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. En el verso 6, Pablo dice que la iglesia en Tesalónica habían venido a ser imitadores de ellos, de Pablo, Silvano y Timoteo, quienes les habían enseñado la palabra, pero a través de ellos se habían vuelto imitadores del Señor Jesucristo. Al ser imitadores del Señor, ellos están reflejando una profunda relación con Dios. Y esa profunda relación produjo en ellos gozo. Pablo dice: recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Esa relación con el Señor produjo en ellos gozo. Y aunque este sentimiento y actitud está demostrándose en medio de la tribulación, dice gran tribulación. Según parece, no era un problema sencillo, no era una persecución sencilla. Si Pablo usa estas palabras, gran tribulación, no obstante, ellos mostraban gozo, el gozo que venía del Espíritu Santo. La única manera de poder tener gozo en medio de la tribulación, en medio de la angustia, gozo en medio de la incertidumbre, gozo en medio de la crisis, es cuando dependemos totalmente del Espíritu Santo de Dios. De hecho, el gozo es una de las características del fruto del Espíritu. Leámoslo, Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa fue la misma recomendación que dio el apóstol Pablo a los hermanos en otra ciudad llamada Filipos, que vivieran con el gozo del Señor y que el gozo del Señor traería paz a sus corazones. Filipenses capítulo 4, versos 4 al 7. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué tremenda recomendación de Pablo a los hermanos en Filipos. Y cuando Pablo le escribió allá a los filipenses, Pablo estaba encarcelado, estaba pasando por una tribulación, por una crisis, pero él, no obstante, les está diciendo: regocíjense siempre en el Señor, deje que el gozo del Señor sea su fuerza y tendrán paz, y Dios les va a proveer todo. Termina diciendo: mi Dios suplirá todo lo que les falte. Qué bueno es nosotros también ser imitadores de nuestros líderes, de los que nos han predicado,
y a través de ellos imitar al Señor Jesucristo. La Biblia dice que Jesús también sintió un gozo en medio de la angustia. Cuando Él iba a la cruz, dice que Él sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él. No importa que podamos pasar por dificultades, por tribulaciones, que estas cosas no nos hagan vacilar ni tambalear en nuestra fe, en nuestro amor, en nuestra esperanza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Regocijémonos en el Señor, tal como estos hermanos lo hacían. Entonces en este verso encontramos estas dos palabras, gozo y tribulación, y son palabras antípodas, es decir, totalmente opuestas. Gozo y tribulación no pertenecen la una a la otra. Si una persona está en tribulación y en sufrimiento, entonces tal vez no se espera que esa persona pueda tener algún gozo. Si lo vemos desde el punto de vista natural y muy humano, cuando hay tribulación, angustia, persecución, crisis, incertidumbre, escasez, lo menos que surge es el gozo, sino que como que viene el temor, viene la angustia, tal vez la desesperación, la ansiedad, la depresión. Y como que esa persona no podría sentir ni gozo ni paz. Pero si esa persona tiene gozo en su vida producida por una relación estrecha con el Espíritu de Dios, entonces no importa que esté sufriendo, tendrá gozo. Ahora, según el concepto o la visión natural, si una persona está gozosa, tiene gozo, tiene paz, entonces de seguro no está sufriendo. Eso es en el plano natural. Toda aflicción, todo sufrimiento trae o confronta el gozo, quiere robarse el gozo, quiere desestabilizarnos, entristecernos. Pero como nosotros no vemos las cosas solamente desde el plano natural o no lo vemos en una perspectiva solamente natural, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros vemos las cosas desde un ángulo espiritual a través de los ojos de la fe, y en medio de las dificultades y las situaciones o circunstancias amenazantes, en nosotros surge un gozo profundo, una paz tranquilizadora, una esperanza que nos fortalece y que nos impulsa. Entonces Pablo dice, sí hay personas que en medio de la tribulación pueden sentir gozo, y se refería a los santos en Tesalónica que estaban soportando la angustia y la tribulación al mismo tiempo que manifestaban el gozo del Señor en sus corazones. Eso es lo que pudiéramos llamar un verdadero triunfo. Y finalmente, otra característica que se describe aquí en estos versos donde se presenta a la iglesia modelo es lo que hacen, no solamente lo que son, cómo obtuvieron esa elección y qué tienen, cuál es su actitud, sino qué es lo que ellos estaban haciendo en medio de esta circunstancia. Ellos, según el apóstol Pablo, los versos 7 al 10, estaban dedicados a divulgar la palabra de Dios. Dice que habían sido ejemplo a hermanos en Macedonia y Acaya, y que de ellos o partiendo de ellos había sido divulgada la palabra del Señor. ¿Y cuál fue la mejor manera para ellos divulgar la palabra del Señor? A través de su buen testimonio. Porque dice que en todo lugar se daba fe de su testimonio y cómo ellos demostraban su actitud. Esa buena fama se había difundido, la fama de los tesalonicenses se había difundido y entonces algo para señalar aquí según el verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor.
lo que divulgaron los hermanos en Tesalónica no fue el nombre de la iglesia, sino la palabra del Señor. Es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es presentarnos a nosotros mismos, exaltar un rótulo, una religión, una denominación. No, Señor. Somos enviados, nuestra tarea, nuestra comisión por el Señor Jesucristo es: prediquen el evangelio a toda criatura, prediquen la palabra. Hermanos, en este tiempo prediquemos la palabra del Señor. La gente que crea va a tener un impulso de conversión. Se van a alejar de sus ídolos, porque entre otras cosas, hoy en día ningún ídolo podrá hacer nada por nadie, pero se volverán a Dios, y al volverse a Dios van a tener una relación profunda y surgirá una convicción y un gozo, y ese gozo hará que el testimonio brote de manera natural y la palabra del Señor será divulgada. Es la oportunidad, hermanos, en estos tiempos, que estudiemos la palabra y la podamos compartir. Creo yo que sería una buena idea, en lugar de estar compartiendo cosas sin importancia o de pronto más atemorizadoras o temerosas, cosas amenazantes, pudiéramos compartir mensajes de esperanza, la palabra de Dios. El hecho de recibir el evangelio de todo corazón produjo en los tesalonicenses un resultado maravilloso: ánimo en otros creyentes. Como ellos recibieron la palabra, como ellos la estaban viviendo, y lo que comenzó a divulgarse de ellos produjo fortaleza en la fe de otros creyentes en otros lugares. Hermanos, todo lo que somos y lo que decimos, como también lo que creemos, debe ser un ejemplo a otros, y lo será. Si lo que somos, decimos o creemos es malo, será un mal ejemplo para otros. Pero si es bueno, será un buen ejemplo para los demás. Y en cuanto a las cosas espirituales, en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a estos beneficios y bendiciones que hemos recibido, esta fe, este amor, este servicio, esta esperanza, tenemos que ponerlo en acción. Cuando nosotros nos dedicamos a servir a Dios, pase lo que pase, servir al Señor, porque no solamente nos debemos convertir a Dios, tenemos que dedicarnos al servicio de la obra de Dios, predicando, dando, amando, orando, testificando. Todo eso tendrá una recompensa de parte del Señor. Seremos juzgados en lo que Pablo llama el tribunal de Cristo, que no es un juicio para juzgarnos en cuanto a cosas morales o del pecado, o poner allí en duda nuestra salvación o no, sino que se va a juzgar nuestra obra, nuestro servicio a Dios. ¿Qué tanto servimos a Dios y cómo lo hicimos? Leámoslo. 2 Corintios capítulo 5, versos 6 al 10. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Se refiere al tiempo de servicio, al tiempo de conversión a Dios. ¿Qué tanto hicimos para el Señor y cómo lo hicimos? Y un día
el Señor, dice la palabra, el Señor lo tiene en cuenta y dará esos galardones a cada uno. Entonces, miramos que en los hermanos de Tesalónica, la persecución, la dificultad, la crisis, la tribulación, en lugar de desanimarlos, por el contrario, los impulsó, los llenó de ánimo, de fuerza para continuar con su fe firme y un testimonio perseverante, los cuales, como dice Pablo, resonaron por muchos lugares. Las pruebas o nos hacen o nos deshacen, o nos debilitan o nos fortalecen. Y aquí, según vemos a los hermanos tesalonicenses, las pruebas y tribulaciones les dio fortaleza para seguir sirviendo al Señor, para seguir predicando al Señor, para seguir esperando al Señor. El verso 10 nos dice que ellos esperaban de los cielos a Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El capítulo 1 termina entonces con la esperanza de la venida de Cristo. Hermanos y amigos, la venida de Cristo debe ser un incentivo para nosotros, motivarnos a consagrarnos, a servir a Dios y a predicar su palabra. Si permanecemos en esto, seguramente estaremos preparados para irnos con Él cuando Él venga por su iglesia. Démosle gracias a Dios por esta palabra y esperamos que sea de edificación, de ánimo, de fortaleza para su fe. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica. Tu palabra nos da vida, nos da ánimo. Tu espíritu aviva en nosotros el gozo y la paz. Tú estás con nosotros. Amén. Señor Jesús les bendiga. Nos veremos en la próxima entrega de este estudio bíblico.